La primera cuestión que yo diría cómo analizar esta cumbre es mirando la foto, ¿no? Si fuera un álbum sí, son todas figuritas nuevas. Son todas figuritas nuevas. O, Maxi, ¿ustedes se acuerdan cuando venían las revistas con entretenimiento que estaba el crucigrama, la sopa de letras y había siempre eso de comparar dos imágenes y buscar las 7 diferencias, ¿no? También de tu época y la de Jorge. Sí, está bien. Bueno, seguí poniéndonos a nosotros como los viejos. Pero lo cierto es que ese juego valdría en esta cumbre para comparar la foto de la cumbre esta, Lima 2018, con la de 2015, la cumbre anterior en Panamá. Y es impresionante los cambios, ¿no? Vea las 7 diferencias. De alguna manera es la foto de cómo cambia, cómo está cambiando el ciclo político en la región. Por ejemplo, Argentina, 2015, Panamá, Cristina Fernández. Macri, 2018. Chile, Michelle Bachelet, 2015, Piñeda, 2018. Ahí está, esa es la foto. Esa es la Ecuador, exacto, Ecuador, Correa, 2015, Panamá, Lenín Moreno, 2018. Y yo voy a empezar ahora con algunos que no tienen un tránsito tan democrático, ¿no? Por supuesto, Brasil, 2015, Dilma Rousseff, Temer, 2018, ahora, con esa carita de distraído que tuvo durante toda la cumbre. De vuelta a lo que hablábamos en el programa pasado, ¿no? Casi no influye, no opina, no pide la palabra, no es ese Brasil marcando la cancha. Pero voy a nombrar al dueño de casa. Iba a ser un presidente electo, ¿no? Y terminó su vicepresidente. Miren qué casualidad, los dos casos... Los dos vicepresidentes. Dos vicepresidentes, o sea, no presidentes electos. Yo no voy a decir que en su condición de vicepresidente no tengan legitimidad, pero estoy diciendo una cumbre convocada para hablar de corrupción, de problemas con la democracia, y precisamente el país más importante de América del Sur tiene ese problema y el dueño de casa... Esta foto que estamos viendo es la de ahora, acá está el del medio... Es Vizcarra, el presidente. En vez de Kuczynski, ¿no? Entonces, pero miren qué caso, ¿no? El de Perú. Los 5 expresidentes vivos tienen problema con la justicia en Perú. Estoy hablando de Toledo, Alan García, Humala, Fujimori. Y ahora Kuczynski. Entonces, ¿qué problema Perú? Fútbol ¿no? 5 asegurado ahí. Fútbol, miren qué equipo, ¿no? Pero el problema está en que está difícil que la gente le crea en un país así a cualquier político que se plantee discutir la corrupción. Entonces, bueno, ahí el amigo que se encargó de ser el dueño de casa hizo lo que pudo, terminó queriendo decir que la cumbre había sido un éxito y yo quiero relativizar eso, ¿no? Porque acá viene el otro cuestionado, que ese es el anfitrión, no es lo mismo dueño de casa que anfitrión. El anfitrión fue Almagro, como secretario general de la OEA. Y Almagro, además de muchos problemas, algunos que hasta pueden ser discutibles en torno a cómo se posiciona con algunas polémicas, está teniendo un problema serio en Honduras, donde precisamente la delegación de la OEA, la oficina de la OEA, está cuestionada por corrupta, por aspectos de corrupción. Y el que hasta ahora el representante renunció, entre otras cosas criticando que la OEA fue demasiado débil con la conflictividad que se generó con la última elección en Honduras, en donde está claramente demostrado que hubo problemas de legitimidad en términos del proceso electoral. Entonces, sin embargo, el presidente ahí estuvo, ¿no? El presidente de Honduras, otro que se sumó a este título, que yo diría es el segundo aspecto que quiero tocar con respecto al análisis de la cumbre, ¿no? El tema de la consigna que eligieron. La consigna fue... digamos, poner a la corrupción como el centro de los problemas de las Américas. Yo diría que ahí los que acertaron más fueron las organizaciones de la sociedad civil, que no tuvieron tanto problema para ubicarse desde otro lugar como lo tuvieron los gobernantes y dijeron, bueno, bien, sí, la corrupción es un problema, lo venimos denunciando hace tiempo, pero ¿y la desigualdad? La región más desigual del planeta es América Latina. El deterioro de la democracia, que lo hemos hablado, ¿no? Es un tema ya recurrente para América Latina, y la pérdida de derechos, porque yo diría, así como podemos decir que esa foto es la foto del cambio de ciclo político, deberíamos decir que la otra cara del cambio de ciclo político son las políticas que se están aplicando. Porque no es solo que puede tener sentido que cambien los presidentes por las elecciones, pero lo que representan esos presidentes es el tema. No es lo mismo Cristina que Macri, por ejemplo. Bueno, hablando de lo que representan acá, llega otro mensaje que dice: este tipo de cumbres solo ha servido para anunciar buenas intenciones, la excepción fueron Néstor Kirchner y Hugo Chávez cuando frenaron el ALCA.
Es otro de los mensajes. Sí, ahí discrepo un poco en la dupla, ¿no? Porque lo que sí es verdad es que la cumbre del 2005 en Mar del Plata fue la referencia para el fracaso del ALCA. Y aquí hay que recordar que estas cumbres nacen en Miami en el 94 con la idea precisamente de una nueva etapa de la relación de Estados Unidos con América, con el conjunto del continente, a partir de la idea de crear un área de libre comercio de las Américas, sí, que es lo que finalmente se llama el ALCA. Fue como la continuidad de algo que también está en cuestión ahora, que es el TLC entre México, Canadá y Estados Unidos, el NAFTA, como le conocemos aquí. La idea de extender el NAFTA fue la creación del ALCA, se dispara con la primer cumbre de las Américas en el 94 en Miami y se tranca con la cumbre de Mar del Plata del 2005, donde claramente el protagonista, por ser el anfitrión, fue Néstor Kirchner, pero hubo muchísimos más que terminaron, no solo Chávez, estuvo también Brasil con Lula, estuvo, digamos, el progresismo en Chile, estuvo Tabaré Vázquez en esa cumbre. Es decir, 2005 como la foto contraria a esta que estamos viendo ahora. Ahí empieza un cambio de foto distinto al que vemos ahora, que es cuando, de alguna manera, después de la debacle de los 2000, empieza el ciclo progresista. Pero otras perlas de estas cumbres tuvo que ver, en primer lugar, la ausencia de Trump. De vuelta, un hecho inédito. Así como iba a ser la primera visita a América Latina de Trump, es la primera vez desde el 94 que Estados Unidos falta a una cumbre de las Américas, que es su invento. Sobre Trump, obviamente estaba involucrado en otras tareas realmente... Él lo dijo, no voy se para distrajo con Siria, ¿no? Ni más ni menos. Y el Trump que no estuvo en Lima es el Trump que yo asocio a esto que ustedes hablaban en el bloque anterior de las series, ¿no? Porque House of Cards es una serie que explicita la forma en que se hace política en Estados Unidos, la forma que un presidente puede funcionar. Y los autores de House of Cards llegaron a decir, nosotros nunca imaginábamos en nuestra fantasía un guión como el que ocurrió en Brasil o como el que está ocurriendo con Trump. Es decir, la forma en que Trump hace política, por ejemplo, ataca un país como Siria, ¿no? Mandando tuit y haciendo expresiones como tarea conseguida, ¿no? Una expresión que está muy mal vista por la lógica con la que se utilizó en otro momento, como si se terminara un conflicto, en concreto fue el conflicto con Irak, y realmente no terminaron nada, lo cual puede sugerir que tampoco aquí está terminando nada, y él daba la impresión de que sí. Entonces, quiero decir, el fenómeno de la ausencia de Trump abre otra discusión, igual que la discusión con Venezuela, la situación con Cuba. Esa es otra foto que cambió radicalmente. Fíjense, Panamá 2015, la mano de Raúl Castro con Obama. Fíjense qué diferente, 3 años después, está la situación en la relación entre Estados Unidos y Cuba y la reinserción de Cuba al sistema interamericano. Entonces, son muchos los cambios. Yo diría que inmediatamente viene la pregunta, lo decía el televidente, ¿no? ¿Estas cumbres sirven para qué? ¿Cortinas de humo? ¿Qué va a pasar con respecto a la estructura? ¿Va a seguir la CELAC, que fue la iniciativa que tomó básicamente Brasil, el Brasil de Dilma y de Lula, para hacer un acuerdo en las Américas sin Estados Unidos y sin Canadá? ¿Es la UNASUR, de la cual ya nadie habla? ¿Es el Mercosur? Es el Grupo de Lima, que es como la contracara del Foro de San Pablo, ¿no? Ese grupo que ahora forman conservadores y que Uruguay no participa. Y finalmente la pregunta, ¿qué va a hacer Uruguay en ese contexto nuevo? ¿Dónde nos paramos? Hasta ahora parece que de todo lo que yo nombré, lo único que sobrevive es el Mercosur. Porque yo digo, estas cumbres quedaron bastante heridas después de esta reunión. Entonces, ¿dónde se va a tratar de reflejar una posición regional? Es una pregunta que tratamos de hacernos siempre en este programa y que esta cumbre, yo diría, agregó más incertidumbre a esta sensación de que los espacios regionales están en entredicho. Cerramos con este dato, a ver si vos te acordás, desafío, porque es una pregunta que hace Sonia. En la cumbre de Mar del Plata, ¿estuvo Fidel Castro? Estuvo Fidel Castro. ¿Estuvo Fidel Castro? Es verdad. Es la única vez que participó. No participó de las reuniones oficiales. Se organizó una contracumbre. Se organizó una contracumbre. Y en definitiva fue el punto de inicio más visible de esa nueva etapa progresista, que yo digo, esta foto demuestra que estamos en otro escenario.